Bueno, ese es el algoritmo de las taquicardias. Es el algoritmo tomado en la CLS del 2020. Al igual, tiene puntos similares con el algoritmo de la bradiarritmia, ¿vale? Y te pide que valores los signos y síntomas del paciente y te toma una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto. Uno, te pide que identifiques la causa, ¿vale? Que valores y mantengas la vía aérea del paciente, la administración de oxígeno, el monitoreo cardíaco continuo, la toma de presión arterial, pulsioximetría, un acceso intravenoso y la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Al igual que en el algoritmo de la taquicardia, este está aquí, tiene un error, pero debería decir una taquicardia persistente que cause los 5 datos de inestabilidad, igual que en la bradiarritmia, que son hipotensión, alteración del estado de alerta, datos de choque, un dolor torácico de características isquémicas, ¿vale? El dolor de angina o una falla cardíaca en agudo. Si el paciente no presenta ninguno de estos datos, hay que valorar el QRS. Es un QRS ancho, ¿sí? Entonces te pide que consideres el uso de adenosina, una infusión de antiarrítmicos. Es un QRS ancho, ¿no? Es decir, mide menos de 0.12 segundos y se considera un QRS estrecho, pues el uso de maniobras vagales como Trendelenburg, masaje carotidio, estimulación del reflejo nauseoso o maniobras de Valsalva. El uso de adenosina, el uso de beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Pero si el paciente presenta alguno de estos datos de inestabilidad, el tratamiento es eléctrico y se hace a través de una cardioversión sincronizada. Hay que considerar la sedación del paciente, ¿vale? Eso es lo principal, lo inicial, antes de la cardioversión. Lo sedas y posterior para ver qué terapia o qué dosis de cardioversión o de terapia eléctrica vas a utilizar con el paciente, vas a valorar lo mismo el QRS. Si es un QRS irregular y estrecho o regular y ancho, puedes utilizar hasta 100 joules. Aquí está. Regular estrecho, 100 joules. Regular ancho, 100 joules, ¿vale? Para que no se nos olvide. Y si el complejo fuera irregular y estrecho, 200 joules. Aquí te pide que valores si lo que tienes es bifásico o monofásico. Bifásico de 120 a 200 y monofásico de 200, ¿vale? Pero pues para que no se olvide, ancho, regular, o sea, ancho o estrecho regular hasta 100 joules. Estrecho irregular hasta 200 joules. Pero si fuera ancho e irregular, se utiliza desfibrilación, no cardioversión sincronizada, ¿vale? Ahora, aquí dentro de los fármacos que te da a utilizar, te menciona la adenosina. Vamos a irnos aquí a los fármacos y vamos a valorar aquí. Ahora, ¿qué pasa con la adenosina? ¿Cómo funciona? Tiene dos mecanismos, ¿vale? La adenosina va a tener receptores purínicos A1 y A2. Tiene que ver con la relajación del músculo liso al inhibir el flujo lento de la entrada de calcio y activa la cascada anilciclasa a través del receptor A2 del músculo liso. Entonces, tiene esos receptores que le van a ayudar, pero aparte disminuye el tiempo de conducción del nodo auriculoventricular, eh, interrumpiendo la reentrada. Tiene una duración de vida media hasta 30 segundos, es súper corta y tiene una regla al momento de administrarse, la de 20-20-20, ¿vale? Se alza el brazo 20 grados, se pasa por 20 segundos y posterior a la adenosina se administra 20 cc de solución. Entonces, ¿la adenosina en qué tipo de antiarrítmico entra aquí? Entonces vamos a darnos cuenta que la adenosina, si lo tomamos en cuenta en la clasificación de Sicilian-Gambit, es un grupo 2E, ¿vale? Donde la adenosina está ahí solita, 2E. Pero si es el de Vaughan-Williams, la adenosina se considera en un grupo misceláneo junto con la digoxina, que sería en grupo 5, ¿ok? Por su mecanismo de acción. Ahora, ¿qué otro antiarrítmico o de qué otro antiarrítmico te va a hablar el algoritmo? Pues te indica sobre la procainamida. ¿Qué hace la procainamida? Inhibe la entrada de sodio a través de los canales, ¿vale? Actúa sobre canales rápidos y prolonga la repolarización. La procainamida va a ir de una dosis de 20 a 50 miligramos por minuto hasta que la arritmia en sí sea suprimida o el paciente presentará hipotensión o se incrementará la duración del QRS.
más allá de un 50% o que se alcanzara una dosis máxima. La procainamida, ¿en dónde va a entrar? En el grupo 1, van a actuar sobre la fase 0 y es un bloqueo de los canales de calcio. Ahora, el siguiente que te habla, bueno, les mencioné la dosis de la procainamida, pero también hay una infusión de mantenimiento que va de 1 a 4 miligramos por minuto, pero esta se debe evitar si tienes la prolongación del QT o si tienes datos de falla cardíaca. La siguiente es la amiodarona. ¿Qué hace en este punto la amiodarona? Bueno, va a actuar directo sobre el corazón, retrasa la despolarización y aumenta la duración del potencial de acción. Va a inhibir a los receptores alfa y beta y tiene propiedades vagolíticas y bloqueantes sobre los canales de calcio. ¿En dónde podemos encontrar a la amiodarona? Al igual que el sotalol, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene efecto sobre el grupo 3 en la fase 3. ¿Qué hace esta fase o este grupo? Más bien este grupo. Prolongan el periodo refractario del corazón y la duración del potencial de acción. ¿Cómo se indica la amiodarona? Bueno, tiene una dosis inicial de 150 miligramos en 10 minutos y se puede repetir si se ve que hay recurrencia de la taquicardia, ¿no? Entonces puedes utilizar hasta 150 y otra dosis de 150 generando 300 miligramos en un lapso. Posterior puedes tener una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por minuto para las primeras 6 horas. Entonces, ¿cómo indicaríamos esto? Porque está medio extraño. Dice 1 miligramo por minuto en 6 horas. Entonces, 1 miligramo en minuto, en una hora, bueno, 60 miligramos para 6 horas. Entonces serían 360 miligramos de amiodarona. Se recomienda en una infusión de solución glucosada al 5%. Entonces se indicaría 360 miligramos de amiodarona en tanto solución glucosada al 5% a pasar para 6 horas. ¿Vale? Esas son para las 6 primeras horas. Generalmente esta infusión se toma en cuenta hasta 24 horas y para las siguientes 18 horas uno administra 540 miligramos de amiodarona. ¿Vale? Ahora, ¿qué sigue? El sotalol. El sotalol, ya les mencioné, también está en el grupo 3, en la fase 3, prolongan el periodo refractario y en la duración del potencial de acción. Pero el sotalol actúa un poquito diferente a la amiodarona. Él tiene una unidad racémica y esta unidad tiene dos isómeros. Tiene un isómero dextrógeno que tiene la función de la clase 3 de los antiarrítmicos, pero también tiene un isómero que es levogiro, donde es beta bloqueador. Entonces tiene un inicio de 1 hora y puede durar hasta 2.5 a 4 horas. El sotalol se indica de 100 miligramos o 1.5 miligramos kilogramo en 5 minutos y se debe evitar si se tienen datos de una prolongación del QT. Entonces, repasando el algoritmo, tenemos un paciente que presenta sensación de palpitación o un dolor torácico, no solo la sensación de la palpitación. Se monitoriza, se toma en cuenta una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, aquí lo maneja como 150, ¿no? Entonces se empieza a monitorizar, de ser necesario se administra oxígeno, se toma una tensión arterial, se va colocando el acceso intravenoso y se genera el electrocardiograma de 12 derivaciones. Lo siguiente a valorar es, ¿tiene algún dato de inestabilidad? Sí o no. Si lo tiene, entonces el paciente amerita una cardioversión sincronizada. Hay que valorar el trazo. Recuerden, es un QRS regular o irregular. Regular, ya sea ancho o estrecho. ¿Qué va a pasar? Se utilizan 100 joules. Irregular, estrecho, hasta 200 joules. Irregular, ancho, es una dosis de desfibrilación. Ahora, el paciente no presenta ningún dato de inestabilidad. Ok, hay que ver el QRS. ¿Es ancho? Sí. Entonces hay que ver el uso de la adenosina o una infusión de antiarrítmicos. Ahora, el QRS no es ancho, pues se puede utilizar siempre y cuando el paciente esté estable porque no está presentando ninguno de estos datos de inestabilidad ya mencionados. Se utilizan maniobras vagales, adenosina, beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Y lo que siempre nos dice el algoritmo, una vez que se haya controlado y el paciente continúe pues estable, considerar la valoración del especialista. Entonces eso es lo concerniente para el algoritmo de la taquicardia.